En Bolivia los más odiados, los más despreciados, los más discriminados es el movimiento campesino e indígena originaria. Yo me acuerdo mi madre que me comentaba, ellos no tenían derecho a entrar a las ciudades. Y mi padre me dijo que por fin entraron a la ciudad, pero no podían caminar por las aceras, sino por las calles, junto al caballo, junto al burro, junto a los animales. Y peor todavía, nuestros padres no tenían derecho a entrar a la plaza principal de cualquier ciudad, que es el capital del departamento. Venimos de esas familias, intentaron el exterminio de los pueblos indígenas. Sin embargo, fracasaron y fracasaron, por lo menos en Ecuador, Guatemala, México, Bolivia, en muchos países, que no ha habido exterminio. Pensarán todavía acabarnos, no van a poder acabar, seguimos aquí presentes, pero asumiendo otra responsabilidad, la defensa de la vida, de la paz, con justicia social y la defensa de la soberanía de nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, lo que pasó el 2 de julio, que de verdad yo no podía entender qué estaba pasando, porque teníamos, quiero decirles, hermanas y hermanos, permiso, plan de vuelo, y el plan de vuelo generalmente aprueban con la nómina de quienes viajan en ese avión, tripulación, la gente que tiene que viajar, y al momento de acercarnos al territorio francés, una comunicación de torre de control, y el coronel de la tripulación me dice, no podemos pasar al territorio francés, nos han quitado el permiso. Y en ese momento no sabíamos qué hacer, no podía entender qué estaba pasando. Pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Volver a Moscú, Rusia? ¿O buscar otro aeropuerto? Yo preguntaba si tenemos suficiente combustible para volver hasta Rusia. Con las reservas que siempre tiene cualquier avión, podemos llegar. Pero yo me pregunté, ¿qué pasa si en Rusia hay algún problema climático en el aeropuerto? ¿Dónde aterrizamos? Si no por factores climáticos no podemos aterrizar en Moscú. ¿O qué pasa si yo instruía, como teníamos permisos escritos, aprobados? Bueno, coronel, tenemos permiso, vamos. ¿Por qué no tiene que prohibir o quitarnos el permiso durante el vuelo? Si el plan era interceptar, derribar usando ese agente norteamericano, de verdad no puedo entender hasta ahora de dónde viene esa instrucción, qué han instruido, qué buscaban. Pero también me pregunto, ese agente norteamericano tan buscado, tan controlado en el mundo, ¿cómo ellos van a pensar que hemos subido a un agente? Yo decía a los hermanos presidentes, ¿acaso ese agente es una mosca? ¿Acaso ese agente es un bicho para que pueda entrarse el avión de la presidencia y viajar con Evo? ¿O no es una pequeña carga, un papel para llevarnos como una carga? Yo creo que es no sé si es una humillación o de verdad buscaba una eliminación. Pero siento que de verdad nuestro mayor delito es de recuperar los recursos naturales nacionalizando. Nuestro delito es cerrar las bases militares en Bolivia, como también en Ecuador. Así empezamos a dignificarnos. Nuestro pecado es haber alzado la voz ante el imperio. Compañero Hugo Chávez nos ha enseñado eso, con fuerza, sin miedo, levantó la voz ante el imperio. Eso los asusta seguramente. Y sobre todo, hermanos indígenas, hermanos campesinos de esta región, yo decía, tal vez mi mayor pecado es ser indígena y antiimperialista. Y eso no nos perdona en el imperialismo. Pero están ahí los pueblos organizados. Tenemos algunas anécdotas que pasó en Bolivia, por ejemplo. La primera vez que fui candidato a la presidencia ha sido el año 2002. Íbamos solos en la campaña, inclusive algunos partidos de izquierda, la izquierda tradicional no apoyaba este movimiento político, no entendía. Algunos también intentaron chantajearnos, pero nuestros movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, campesina, dijeron, no, solos vamos, basta nuestras organizaciones, sin ninguna alianza. Pero ahí aparece el embajador de Estados Unidos, por entonces, Manuel Rocha,
y dice públicamente: no voten por Evo Morales. Evo Morales es el Bin Laden andino y los cocaderos los talibanes. Si votan para Evo, si Evo gana, no va a haber inversión ni cooperación. Y quiero saludar recién los partidos de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, recién algunos movimientos sociales reaccionaron y se sumaron a la campaña incondicionalmente. Y ese año hemos sorprendido en las elecciones nacionales. Hemos perdido, por supuesto, pero cómo ha crecido este movimiento político de liberación gestado desde el movimiento campesino indígena originario. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, por primera vez en la historia de Bolivia hemos acabado con el déficit fiscal. Por primera vez en Bolivia crece no solamente las reservas internacionales, sino sobre todo el crecimiento económico. Para este año está calculado que vamos a llegar tal vez al 7%, pero seguro que llegamos al 6% de crecimiento. Eso nunca había en la vida, nunca había en el pasado. Es decir, cuando llegamos al gobierno, no solamente intentamos hacer gestión y gestión, no quisiéramos caer en el paternalismo, en el verticalismo, quisiéramos también la responsabilidad de nuestros movimientos sociales. Y ahí, primero, empezamos a cambiar esa imagen de la política, de los políticos. ¿Cómo será acá? Pero en Bolivia, por lo menos, quiero decirles, antes de este proceso, a los políticos veíamos todos como delincuentes, como farsantes, como maleantes. Eso era el político, que nunca pensaba en Bolivia, nunca pensaba en el pueblo, solo para ellos. Presidente, vicepresidente, siempre enfrentado antes. La semana pasada viajamos con nuestro gobernador del departamento de La Paz, hermano César Cocarico, junto al vicepresidente en un acto importante. El hermano César Cocarico, hermano Aymara, gobernador del departamento de La Paz, nos decía su evaluación de nuestro hermano gobernador: nunca en el pasado había buena relación entre el presidente y vicepresidente. Yo me acuerdo durante los gobiernos anteriores, en los medios de comunicación una vez dijo: las esposas del presidente y vicepresidente, estamos preparando un almuerzo para que el presidente y vicepresidente juntos puedan almorzar en el palacio, porque ni se hablaba. ¿Y por qué ese problema? El problema es que el presidente robaba más, el vicepresidente tal vez robaba poco. A nosotros nos comenta ahora algunos funcionarios de aquellos tiempos: la esposa del presidente cada fin de semana se iba a un departamento y volvía con plata llenos en las maletas. Y la esposa del vicepresidente no podía hacer eso. La lucha entre el presidente y vicepresidente, al margen de que sea de la plata, también era del poder político. Y entonces nosotros hemos visto con nuestro hermano vicepresidente, respeto, admiro mucho su capacidad, su intelectualidad del hermano Álvaro García Linera, muy comprometido. Él dice: yo estoy feliz detrás del indio. No está detrás del indio, estamos juntos trabajando por Bolivia. Pero él dice eso porque no tiene ningún interés de una pugna política. Eso ha sido tan importante. ¿Y por qué esa situación? Quiero decirles, hermanas y hermanos, recién yo entendí que la política es un servicio al pueblo boliviano. Antes, ¿qué hacían con la política? La política lamentablemente era una forma de hacer negocio. La política usaban para beneficio de ellos. Lo que hicimos en Bolivia, con experiencia automáticamente, y el sentimiento del pueblo boliviano, que la política más bien es compromiso, servicio y más sacrificio por el pueblo boliviano. A veces yo digo, antes el pueblo era esclavo de los gobiernos, del Estado. Ahora en Bolivia el presidente, el gobierno, ministros, es esclavo del pueblo. No nos arrepentimos, aceptamos eso para servir al pueblo boliviano. Algunos políticos inclusive
desde un punto de vista tal vez personal, yo diría, empresarios que hacen política, usan la política, usan la patria en beneficio de su empresa. Más están pensando, si es presidente, si ostenta el poder político, cómo ese poder político usar para agrandar su empresa. En Bolivia ha terminado eso. Y ese momento compartimos con el hermano presidente Rafael Correa. Claro, ahí están las oligarquías que ostentan el poder político y el poder económico para el beneficio de uno de los cuantos, sin pensar en el pueblo ecuatoriano o en el pueblo boliviano o en el pueblo latinoamericano. Estas son parte de nuestros delitos y pecados para que puedan seguir amedrentando y haciendo espías. De verdad, compañeras y compañeros, no se puede entender cómo el gobierno de Estados Unidos haga control mediante espionaje a sus aliados. Está bien que controle a Rafael Correa, Evo Morales, Maduro. Está bien que controle a Ortega, pero ¿cómo van a controlar a sus aliados europeos, como también latinoamericanos, a Colombia, a Perú, a México? Son sus aliados de Estados Unidos. A ellos también controlan. ¿Para qué? Y lo que hace en los últimos años es cómo buscar algunos argumentos para invadirnos. Y de verdad, compañeras y compañeros, si algún país sudamericano o latinoamericano quiere aliarse con OTAN, eso nos debe permitir más bien analizar profundamente qué quiere OTAN, para qué nació OTAN, qué hace ahora OTAN. Por lo menos que yo sepa, OTAN ha sido para evitar que no avancen los países socialistas o comunistas, hicieron antes. Ahora, OTAN es para invadir, para dominar un país y dominar para saquear nuestros recursos naturales. Por eso, hermanas y hermanos, mayor conciencia política, ideológica, no solamente por la democracia, no solamente por nuestros principios, sino fundamentalmente por nuestros recursos naturales. Sin embargo, así como en las distintas etapas, los pueblos siempre enfrentaron, derrotaron a las políticas de saqueo, y ahora siento de verdad lo que nunca también se prepara para agredirnos. Lo que decía hace un momento en una pequeña conferencia de prensa. A ver, esos países que ahora ya no nos roban, ya no nos saquean nuestros recursos naturales, ahora tienen crisis económica, crisis financiera. Si hubieran seguido robando, tal vez no hubiera tenido su crisis financiera. Es sencillo darse cuenta. Yo no soy economista, no soy especialista en temas económicos, pero cuando vemos de manera general, estamos viendo qué es lo que está pasando en Europa. Compañero hermano Rafael Correa, decir, tantos miles de kilos de plata, de oro se lo llevaron, ahora ya no pueden llevárselo del Cerro Rico de Potosí. Entonces, ¿qué pasa? Tienen problemas económicos. Y lo más importante, saludamos a los movimientos sociales de Europa, por ejemplo, que ellos están pidiendo la Asamblea Constituyente, ellos están pidiendo la nacionalización de los servicios básicos, lo que aquí ya hicimos desde Ecuador, desde Venezuela, desde Bolivia. Siento que estas políticas van a continuar. Imagínense, los movimientos sociales de Chile están pidiendo también Asamblea Constituyente, la refundación de esa república. Tenemos derecho a refundar si esa clase política era más dependiente de norteamericanos que de los europeos. Acá yo tengo algunos problemas con los sectores llamados juristas. Todavía en las universidades hablan del derecho romano, del derecho norteamericano. Yo no conozco derechos. ¿Qué serán esos derechos? Bueno, para saber de qué debatan. En nuestro pueblo tenemos otros derechos mejor que ese derecho que vienen de Europa o de Estados Unidos. Esa debe ser una tarea importante, que nuestros profesionales, nuestros expertos, nuestros juristas van recuperando los derechos que tienen los pueblos de América Latina y el Caribe. Hermanas y hermanos, cuando hay procesos de liberación, cuando esa liberación acompaña a la rebelión de nuestros antepasados, pero también hay que acompañar con la descolonización, que tenemos todavía problemas.
tenemos problemas en algunas estructuras del Estado. Mira, yo estoy más de 7 años de presidente y todavía me quejo de la burocracia. Es tan pesado, es difícil de cambiar la mentalidad de algunos hermanos que trabajan con nosotros. No se puede entender. Entonces, si queremos cambiar Bolivia, Ecuador, Venezuela, si queremos cambiar, pues primero tenemos que cambiar nosotros. Y todos los servidores públicos tienen que cambiar, que la política es un servicio. Y si no cambian, todavía cuesta cambiar. Seguramente debe ser esa la batalla permanente del hermano Correa. Por aquí, por allá, a veces sometidos a la dictadura jurídica. Yo dije una vez, el 2007 o 2008, bueno, si estás sometido a la parte legal, a la parte jurídica, no puedes avanzar rápidamente atendiendo la demanda que tiene el pueblo. Y se me ha ido un debate, un discurso, un acto. Yo dije, yo la meto ilegalmente, y los abogados legalicen lo que estoy haciendo, pero no estoy robando, estoy sirviendo al pueblo. Que legalicen los abogados si es ilegal. Yo dije, con tal que esté seguro, no estoy robando, no estoy desviando la plata, pues sin consultar a veces la parte jurídica. Y 2, 3, 4 semanas me hicieron campaña sucia por los medios de comunicación de la derecha. El presidente dice que hace obras ilegalmente. Tanta campaña para nada. El pueblo no escuchará, pero no hizo caso. Yo siento, hermano Rafael, hermano presidente, esos medios de comunicación que cada día, cada noche nos golpea con mentiras. Si fuera verdad, no aguantaríamos ni 24 horas ni una semana, el pueblo nos sacaría. Pero el pueblo escucha, pero no hace caso. Es la gran ventaja que tenemos. Seguirán hablando los medios de comunicación, pero el pueblo es más consciente lo que hacemos los presidentes al servicio de sus pueblos. Hermanas y hermanos de Ecuador, de verdad sorprendidos por esta gran concentración, pero sobre todo al movimiento campesino indígena. Yo respondo, soy de ese sector. Hermanos del movimiento campesino indígena, no podemos equivocarnos en estos tiempos. Jamás podemos equivocarnos. No podemos debilitarnos. No podemos estar por problemas internos. Coincido las palabras, la reunión que tuvimos en la mañana. ¿Qué dijimos con el hermano presidente Rafael Correa? Con el canciller. Cuando viene la oposición a molestarnos, nos divertimos, yo me divierto. Eso aceptado para ser presidente y es enfrentado como dirigente sindical. Pero a veces los problemas internos, eso nos preocupa. A veces por mucha ambición, algunos grupos todavía en problemas internos, cuando si nos damos cuenta cómo el imperio cada día va preparándose, no solamente con espías, sino con financiamientos para enfrentar a los gobiernos, a presidentes, a pueblos antiimperialistas. Y ahí quiero decirles, aquí debemos preguntarnos, ¿unirnos o hundirnos? Por supuesto, tenemos que unirnos para no hundirnos, hermanas y hermanos del campo, de los pueblos indígenas, de las distintas fuerzas sociales. Tenemos que unirnos para no ser dominados, para no ser sometidos. Si nos dividimos, estaremos sometidos. Si nos dividimos, estaremos dominados. El mejor instrumento de respuesta a las provocaciones, a las agresiones, a las intimidaciones, es con unidad y unidad. Esa es mi pequeña experiencia que tuve como dirigente, ahora de presidente. Pero también, compañeras y compañeros, debatíamos con los presidentes. A ver, algunos países europeos, he recibido visitas, y en la reunión con los presidentes de UNASUR en Cochabamba, se ha confirmado lo que intenté entender, lo que querían los países europeos. Nos piden cada vez seguridad jurídica. Eso hacen los embajadores, o tal vez algunos embajadores, pero seguridad jurídica para la plata, no seguridad jurídica para la vida. Esa es nuestra profunda diferencia con algunos países de Europa. Seguridad jurídica para su empresa. No piensan en la seguridad jurídica en nuestras patrias, en la patria grande. Ese ahora debe ser el debate con los embajadores, con los países europeos. Primero, que haya seguridad jurídica para la vida y no solamente para la plata, lo que quieren ellos. Y cada problema que se presenta es una lección.
una escuela para mí y aprendemos bastante. Pero también, hermanas y hermanos, si hacemos la reflexión de lo que está pasando en Estados Unidos o algunos países europeos, allí quienes gobiernan. Nos damos cuenta que no gobiernan el presidente, el gobierno, que es producto de las elecciones. Lo que yo veo allí gobiernan son los banqueros y los empresarios, no presidentes elegidos por los pueblos norteamericanos o de los pueblos de Europa. Y eso no puede ver en América Latina, eso no puede pasar acá. Aquí tiene que gobernar presidentes electos con su pueblo, junto a los movimientos sociales, junto a los pueblos organizados del campo a la ciudad. Y esa es la experiencia que también tenemos en Bolivia. Por eso, hermanas y hermanos, lo que intentaron hacer los europeos, como dice algunos mensajes, no son con Evo, sino con el pueblo latinoamericano. Y saluda gran solidaridad por Evo, por supuesto, como víctima número uno, pero son con nuestros pueblos. Si con el presidente hacen eso, ¿qué harán con nuestros hermanos migrantes que viven en Europa? Cada día, ¿qué estarán haciendo? Y toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a los compañeros. Yo escuché del hermano Rafael Correa que muchos ecuatorianos están retornando acá, porque seguramente va mejorando como estamos viendo. En Bolivia también hemos visto, va retornando de Europa, de Estados Unidos. Hemos implementado algunas políticas para garantizar agua potable, agua para riego. Inclusive algunos hermanos que viven en la ciudad ahora vuelvan a su campo para producir mejor. Y una de las tareas que tenemos como presidentes es cómo nuestros pueblos, nuestras naciones, nuestros estados sean productivos, productos de alimentos en especial. No podemos ser pueblos consumidores, sino productores. Esa es la otra responsabilidad que tenemos como presidentes y como gobiernos, y en directa conexión con los movimientos sociales, pequeños productores, medianos, para bien de todos nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, yo solo quiero expresar de verdad mi admiración a los pueblos que se movilizan de manera rápida, urgente. Ni se imaginan ustedes, hermanos, después de que aterricé a Viena, 3, 4 llamadas del hermano presidente, del hermano canciller, presidente de Maduro, presidenta Cristina, otros presidentes. Tal vez en ese momento ni me daba cuenta qué es lo que estaba pasando en el mundo. Primero, quiero que sepan, hermano de Ecuador, primero en llamarme telefónicamente ha sido hermano Rafael Correa. Muchas gracias, hermano Rafael. Eso es estar juntos en malos momentos que podemos pasar como presidentes. El compañero Maduro estaba en vuelo, aterrizó, otra llamada telefónica. Yo estoy convencido que nuestro hermano Rafael ha movilizado a los presidentes para una reunión de emergencia de UNASUR. Y cuando estaba retornando después de más de 13 horas, será secuestro, ¿cuál será el término jurídico? Aterrizamos a una lista para recargar el combustible, la primera llamada del presidente Rafael Correa. Ese momento hablamos con 2 o 3 veces cuando estaba en las Islas Canarias. Muchas gracias, hermano Rafael. Realmente son hermanos que en ese momento está al lado del compañero, de su hermano. Los movimientos sociales, presidentes, ustedes, tantos manifiestos. De verdad, perdón, hermano Rafael, creo en el movimiento indígena, con ese profundo sentimiento por nuestras patrias, que viene del sufrimiento de nuestros antepasados, de la rebelión de nuestros antepasados, pues ahora nos juntamos con profesionales, con intelectuales, que tienen también mucha conciencia por su patria y trabajan juntos al servicio de los pueblos de América Latina y el Caribe, pero es la más conocida como la Patria Grande. Hermanas y hermanos, nunca olvidaré estos manifiestos, esta clase de concentraciones, totalmente diferente para mí. Saben los hermanos indígenas, Fenocín, Conaía, por entender esta hora de dónde viene esa instrucción, qué han instruido, qué buscaban. Pero también me pregunto, ese agente norteamericano tan buscado, tan controlado en el mundo, ¿cómo ellos van a pensar que hemos subido a un agente? Yo decía a los hermanos presidentes, ¿acaso ese agente es una mosca? ¿Acaso ese agente es un bicho para que pueda entrarse el avión?
de la presidencia y viajar con Evo? ¿O no es una pequeña carga, un papel para llevarnos como una carga? Yo creo que es no sé si es una humillación o de verdad buscaba una eliminación, pero siento que de verdad nuestro mayor delito es de recuperar los recursos naturales nacionalizando. Nuestro delito es cerrar las bases militares en Bolivia, como también en Ecuador. Así empezamos a dignificarnos. Nuestro pecado es haber alzado la voz ante el imperio. Pensarán todavía acabarnos, no van a poder acabar. Seguimos aquí presentes, pero asumiendo otra responsabilidad: la defensa de la vida, de la paz, con justicia social y la defensa de la soberanía de nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, lo que pasó el 2 de julio, que de verdad yo no podía entender qué estaba pasando, porque teníamos, quiero decirles, hermanas y hermanos, permiso, plan de vuelo, y el plan de vuelo generalmente aprueban con la nómina de quienes viajan en ese avión, tripulación, la gente que tiene que viajar. Y al momento de acercarnos al territorio francés, una comunicación de torre de control, y el coronel de la tripulación me dice: no podemos pasar al río. Compañero Hugo Chávez nos ha enseñado eso, con fuerza, sin miedo, levantó la voz ante el imperio. Eso nos asusta seguramente. Y sobre todo, hermanos indígenas, hermanos campesinos de esta región, yo decía, tal vez mi mayor pecado es ser indígena y antiimperialista, y eso no nos perdona en el imperialismo, pero están ahí los pueblos organizados. Tenemos algunas anécdotas que pasó en Bolivia. Por ejemplo, la primera vez que fui candidato a la presidencia ha sido el año 2002. Íbamos solos en la campaña, inclusive algunos partidos de izquierda, la izquierda tradicional no apoyaba este movimiento político, no entendía. Algunos también intentaron chantajearnos, pero nuestros movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, campesina, dijeron: en Bolivia los más odiados, los más despreciados, los más discriminados es el movimiento campesino e indígena originaria. Yo me acuerdo mi madre que me comentaba, ellos no tenían derecho a entrar a las ciudades. Y mi padre me dijo que por fin entraron a la ciudad, pero no podían caminar por las aceras, sino por las calles, junto al caballo, junto al burro, junto a los animales. Y peor todavía, nuestros padres no tenían derecho a entrar a la plaza principal de cualquier ciudad, que es el capital del departamento. Venimos de esas familias. Intentaron el exterminio de los pueblos indígenas. Sin embargo, fracasaron, por lo menos en Ecuador, Guatemala, México, Bolivia, en muchos países que no ha habido exterminio. El territorio francés nos ha quitado el permiso. Y en ese momento no sabíamos qué hacer. No podía entender qué estaba pasando. Pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Volver a Moscú, Rusia? ¿O buscar otro aeropuerto? Yo preguntaba si tenemos suficiente combustible para volver hasta Rusia. Con las reservas que siempre tiene cualquier avión, podemos llegar. Pero yo me pregunté, ¿qué pasa si en Rusia hay algún problema climático en el aeropuerto? ¿Dónde aterrizamos? Si no por factores climáticos no podemos aterrizar en Moscú. ¿O qué pasa si yo instruía, como teníamos permisos escritos, aprobados? Bueno, coronel, tenemos permiso, vamos. ¿Por qué no tiene que prohibir o quitarnos el permiso durante el vuelo? Si el plan era interceptar, derribar usando ese agente norteamericano, de verdad no puede